Hola, buenos días. Mi nombre es Doris Noemí Betanzos Márquez. Mi número de matrícula es MX008986. Radico en la Ciudad de México y estudio la licenciatura en Recursos Humanos. Presento el proyecto integrador de la materia Comunicación Organizacional, en donde se nos indica la contestación de unas preguntas. Comenzamos. ¿Cómo consideras que un conflicto debe ser abordado dentro de una organización? El abordaje de conflicto, por tanto, tiene que considerar una diversidad de factores que hay que analizar y ver cómo cambiar actitudes, contextos, poderes, formas de comunicar, modelos culturales, estructuras de dominio, etc. Abordar el conflicto, aproximarnos al área para modificarlo, significa antes que nada reconocerlo, no ocultarlo. Muchos conflictos armados o domésticos no entran en vías de modificación o de solución porque alguna de las partes implicadas no quieren o no saben reconocer su existencia o rebajan de cara al exterior el alcance y significación del conflicto. Con frecuencia, estas devaluación pública del nivel real conflicto va acompañada de una negativa a reconocer la entidad del oponente en un intento de evitar interferencias o presiones exteriores que podrían derivar hacia una negociación cara a cara. Explica las etapas de un conflicto. Etapa 1. Opción o incompatibilidad potencial. El primer paso es la presencia de condiciones que generen oportunidades para que surja el conflicto. No necesita llevar directamente el conflicto, pero al menos una de estas condiciones es necesaria si el conflicto va a emerger. Estas condiciones han sido condensadas en tres categorías generales: comunicación, estructura y variables personales. Etapa número 2. Cognición y personalización. Si las condiciones citadas en la etapa 1 afectan algo a una parte le importa, entonces la potencial para la opción o incompetencia se actualiza en la segunda etapa. Las condiciones anteriores solo pueden llevar al conflicto cuando una o más de las partes son afectadas y son conscientes del conflicto. Se requiere de la percepción, por tanto, una o más de las partes debe tener conocimiento de la existencia de condiciones antecedentes. Sin embargo, el hecho de que el conflicto sea percibido no significa que está personalizado, es a nivel de sentimientos. Cuando los individuos se involucran emocionalmente, las partes experimentan ansiedad, tensión, frustración u hostilidad. Esta etapa es importante porque es la que los problemas tienden a definirse. Las partes deciden de qué trata el conflicto. La manera en que se define el conflicto tiene gran relevancia al establecer el tipo de actuaciones que pudieran arreglarlo. La definición del conflicto traza una serie de posibles arreglos. Las emociones moldean las percepciones. Por ejemplo, las emociones negativas producen una simplificación excesiva de los temas. Una reducción de la confianza e interpretaciones negativas de los comportamientos de la otra parte. Los sentimientos positivos incrementan la tendencia a ver las relaciones potenciales entre los elementos de un problema, a adoptar una visión más amplia de la situación y a desarrollar soluciones más innovadoras. Etapa 3. Intenciones. Las intenciones intervienen entre las percepciones y las emociones de la gente y su comportamiento abierto. Estas intenciones son decisiones para actuar en una forma dada. Es necesario inferir las intenciones de los demás a fin de saber cómo responder a su comportamiento. Muchos de los conflictos se acentúan simplemente en una parte atribuye intenciones equivocadas a la otra parte. Pudiera ser más apropiado ver las intenciones como relativamente fijas en lugar de considerarlas como una serie de opciones entre las cuales los individuos escogen una para que se ajuste a la situación adecuada. Es decir, cuando confrontan una situación de conflicto, algunas personas quieren ganar todo a cualquier precio, otras desean encontrar la solución óptima y algunas quieren huir.
Etapa 4, comportamiento. Cuando se piensa en situaciones de conflicto, la gente piensa en esta fase. Aquí es donde los conflictos se hacen visibles. La etapa de comportamiento incluye declaraciones, acciones y reacciones. Lleva a cabo por las partes en el conflicto. Estos comportamientos usualmente son intentos abiertos de poner en práctica las intenciones de cada parte. Tenemos conflictos caracterizados por formas sutiles, indirectas y altamente controladas de tensión. Las intensidades del conflicto se incrementan a medida de que se asciende a lo largo de un estado de normalidad hasta llegar a altamente destructivas. Los conflictos que alcanzan los rangos superiores son casi siempre disfuncionales. Por lo general, los funcionales están casi siempre confinados al rango inferior de la normalidad. Y etapa 5, resultados. La interacción acción-reacción entre las partes en el conflicto tienen consecuencias. Las consecuencias son funcionales en el sentido que el conflicto ve como resultado un incremento en el desempeño del grupo. Disfuncionales y obstáculos del desempeño. El desempeño. Así que podemos decir que existen dos tipos de conflictos. Conflictos con resultados funcionales. Esta es una contratación entre grupos que resulta positiva para el rendimiento de la organización. Por ejemplo, puede desatarse entre dos departamentos de una empresa con respecto al sistema más eficaz para presentar mejor atención a un cliente. Ambos departamentos están de acuerdo con respecto al objetivo, pero no en cuanto a los medios para alcanzarlo. Cualquiera que sea la solución, lo probable es que el cliente reciba mejor atención cuando se resuelva el conflicto. Y el otro es conflicto con resultados disfuncionales. Un conflicto beneficioso se toma a menudo perjudicial. En la mayor parte de los casos es imposible identificar con una precisión en el momento en el que el conflicto funciona. Se convierte en disfuncional. Un nivel idéntico de tensiones y conflictos que da lugar a que un grupo avance de forma saludable y positiva hacia sus objetivos puede resultar perturbador y disfuncional en otro grupo o incluso en el mismo grupo en otro momento. En conclusión, la definición más simple y la que la mayoría de nosotros posiblemente elegiríamos en la que se refiere en una situación en la que dos personas no están de acuerdo con la forma de actuar de una de ellas o con una de ellas tome las decisiones. Los conflictos son inherentes a la condición humana y se podría definir como una tensión de opuestos. Los conflictos son parte esencial de nuestra vida y nos pueden guiar hacia un nivel mayor de conocimiento. Esto sería todo. Muchas gracias.